Bueno, continuamos aquí en De Cerca con Elías Ruiz Matuc, esta vez plato fuerte, el diputado Tobías Crespo, responsable de muchos proyectos de leyes en la Cámara de Diputados, pero además, lo más importante para nosotros es el proyecto de ley que tiene que ver con la ley de tránsito, una reforma que hace mucho tiempo se pide, porque tanto tiempo con una ley como la ley de tránsito terrestre que tiene del año 1960 aproximadamente. Y de verdad que es un luchador en la Cámara de Diputados, un gran político dominicano, funcionario público, y está con nosotros aquí esta noche Tobías Crespo. Buenas noches, Tobías. Buenas noches, Elías. Gracias por invitarme aquí de cerca y saludando también los televidentes de este espacio y presto siempre a responder tus preguntas e inquietudes. Bueno, yo voy a aprovechar el tiempo y vamos a entrar al grano, ¿verdad? Explica de qué se trata este proyecto de ley. Sí, este proyecto de ley lleva a tener en primer lugar una reforma institucional, establecer la primera ley de movilidad en la República Dominicana, movilidad urbana e interurbana, que no existe, la primera ley de transporte terrestre, no existe ley de transporte terrestre en la República Dominicana, la primera ley de seguridad vial, que tampoco existe, y una modificación, transformación, actualización de la actual ley 241, que el próximo año, el 28 de diciembre, cumple precisamente 50 años, fue aprobada en el año 1967, y que se le han hecho algunas modificaciones, algunos parches de manera coyuntural, pero no de manera integral y transversal como nosotros lo hemos visto. Entonces, establece una reforma institucional creando un solo organismo y unifica en ese organismo lo que hoy es la DGTTT, la OTTTT, el CAR, el Consejo de Administración y Regulación de Taxi, el FONDET, el Fondo de Desarrollo del Transporte, en lo que sería el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, un organismo descentralizado del Estado con personalidad jurídica, administrativa, financiera, operativa, administrativa y funcional, y a la vez este sería el encargado de establecer todas las políticas públicas del sector. Tendrá un consejo directivo, el CDINTRAN, que estará compuesto por 5 ministros de los más importantes y lo presidirá el ministro de Obras Públicas. Este consejo directivo aprobará los reglamentos de aplicación de esta ley, que al inicio es muy amplio, los reglamentos de aplicación. Hay como 30 reglamentos de aplicación, porque estamos hablando de un código, son casi 400 artículos, 300 y pico de artículos, que hemos durado durante más de 5 años en la Cámara de Diputados, en la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, que hoy yo presido, pero que le ha dado un carácter de consenso, de equilibrio, de profesionalidad y de interés también. Reconocemos y valoramos también el trabajo de nuestros colegas de la Comisión Permanente de Obras Públicas y, por cierto, también de todos los diputados de las diferentes bancadas. El jueves pasado nosotros vimos cómo los diputados del PRM, los diputados del PRD, del Partido Reformista y de mi Partido de la Liberación Dominicana, todos a una votaron por este proyecto país, y en definitiva nosotros esperamos que en el Senado de la República se priorice, así como la Cámara de Diputados lo declaró de alto interés para el país, y lo priorizó porque también el presidente de la República, Danilo Medina, en su discurso de toma de posesión habló de transporte terrestre, habló de seguridad vial y habló de la necesidad urgente de aprobar ya esta ley para que el Ejecutivo y el Estado como un todo pueda planificar, organizar, regular y sancionar un sector tan importante a nivel económico y social como es la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial. En ese sentido, nosotros entendemos que aunque el Senado tiene la facultad, igual que nosotros, constitucional, de dedicarle a esta pieza todo el tiempo que requiera, pero los consensos que nosotros hicimos en la Cámara de Diputados fueron bien amplios y hubo sectores incluso que tienen muchos intereses, que fueron hasta más de 10 veces, lo escuchamos más de 10 veces, porque el proyecto nosotros lo depositamos el 17 de agosto del 2011 y ha ido cambiando. Cada vez que se reintroduce, lo hemos reintroducido con los cambios que la comisión le ha insertado en cada una de esas veces que ha perimido. Entonces ya finalmente la Cámara de Diputados la aprobó. Agradecemos a todos los sectores, porque ustedes, los medios de comunicación, me han dado un buen respaldo en todo este tiempo, en este periplo. Mucha gente dijo que fue un parto que logramos, y sobre todo todos los intereses creados en el sector durante 5 años, lograr
poner en consenso, en un punto por lo menos de equilibrio, porque esto no es un proyecto en contra de nadie, ni a favor de nadie en específico, sino en favor de todo el pueblo dominicano, y lo que buscamos con esto es hacer un aporte como servidor público, como legislador, como dirigente político, a las próximas generaciones, sobre todo para que nosotros podamos cambiar cómo se está comportando las vías, los dominicanos como peatón, como pasajero, como conductor, regular la movilidad a nivel de los ayuntamientos también, que tienen que empezar a cumplir su rol en el tema de la municipalidad con respecto a la movilidad urbana, el tema del tránsito de personas y de mercancías en su jurisdicción, el transporte terrestre y sobre todo también la seguridad vial. Y que junto con el Intran ambos puedan coordinar la ejecución de esas políticas sectoriales que establece el proyecto. Veo que, y eso seguro los amigos televidentes lo han notado, que hay como una diferenciación que tú estableces cuando hablas de la movilidad y del transporte terrestre. ¿Tú puedes explicar eso? Es importante porque la gente incluso me dijo, Tobías, pero es un título muy largo, pero lo que pasa es que la movilidad es todos los mecanismos que se utilizan para que las personas se desplacen de los puntos de origen al destino, desde el punto de vista no solamente de las personas, también la mercancía, que también se transportan y se movilizan, y de la movilidad se desprenden toda una serie de políticas públicas y de conceptos como son el uso de suelo, el desarrollo de los territorios, el uso de los espacios públicos, el uso de las aceras, la planificación urbana, la planificación sectorial, lo que tiene que ver con el tema medioambiental, el establecimiento de las paradas, de carriles exclusivos, por ejemplo, para la ciclorruta, la ciclovía. Es decir, la movilidad tiene una serie de elementos que van muy concatenados con la municipalidad y se ha desprendido en los últimos 15 o 20 años el tema. Incluso la mayoría de los ayuntamientos tienen una dirección de movilidad y tránsito urbano, desde el punto de vista urbano. Entonces, es un concepto que desprende, vuelvo y repito, una serie de directrices y de políticas públicas que van en beneficio de una movilidad y de un desplazamiento amigable de las personas y de las mercancías, sobre todo conviviendo en un espacio donde realmente hay que entender que todos compartimos y que todos competimos por esos espacios públicos, ya sea las aceras, los contenes, las vías, los caminos vecinales. Ahora, de esa movilidad, los pasos peatonales, los puentes peatonales, todo. Que a propósito yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque resulta ser que aquí va a haber los estacionamientos también. Por supuesto, porque ahí está el derecho de la movilidad del peatón, ¿verdad? Pero que los horarios de carga y de descarga. Va a haber que hacer posteriormente a la ley una especie de educación a los peatones sobre ese particular, porque resulta ser que actualmente usted ve un paso tipo cebra, por ejemplo, para que los peatones crucen. Y usted, como conductor de un vehículo, le da paso a ese peatón y el peatón te dice que no, que pase usted, porque no conoce su derecho de que el peatón tiene prioridad en cuanto... Pero también hay peatones que violan la ley de tránsito y la ley de movilidad. En ese sentido, yo creo que va a haber que tener un poco de concienciación sobre el particular. Sí, deja terminar explicando la diferencia. Entonces, sí, el transporte terrestre, la movilidad desprende de manera transversal el transporte terrestre, el transporte de mercancía y de pasajeros, las modalidades. El motoconcho, que es una realidad socioeconómica, fatídica realidad. La tracción muscular, que cuando usted camina como peatón a pie, las bicicletas como vehículo también de transporte, de desplazamiento, los taxis, el transporte urbano, el transporte interurbano, el transporte de carga, transporte de mercancía peligrosa, ambulancias, funeraria, la parte de transporte escolar, transporte turístico, cada una de las modalidades de taxi ya entran en la parte de transporte terrestre. Estamos hablando de los dos grandes sectores, pasajeros y carga. Entonces, incluso el mismo transporte terrestre impacta en el tránsito, en el congestionamiento, en los niveles de servicio de las vías, en el uso de los carriles, en las normas de conducción, el respeto a las normas de conducción. Y ya entonces el último tema, que es la seguridad vial, que son como todos estos tres componentes
impactan en la salud y en la vida de la gente cuando hay accidentes de tránsito, que mueren personas, que hay heridos con lesiones permanentes, que hay daño a la propiedad pública y privada y que hay que resarcir esos daños también. Es decir, esas son, por eso estamos hablando de 4 grandes áreas que complementan un sector muy importante. En el caso de los peatones, precisamente esta semana la Comisión Permanente de Obras Públicas que nosotros presidimos, estábamos tratando el tema del peatón y en la Ley 241 actual, no en el proyecto nuestro, no se penaliza ni a los pasajeros ni a los peatones, solamente se penaliza y se sanciona a los conductores, pero los pasajeros y los peatones producen accidentes de tránsito, causan, y a veces los conductores defendiéndose, pues provocan un impacto y entonces finalmente ¿a quién se sanciona? Al único que la Ley 241 establece, al conductor. Sin embargo, el origen del accidente no estuvo en el conductor, sino en el pasajero o el conductor o el peatón. Entonces, en ese término, el proyecto de ley enfoca mucho la parte de educación del uso de los espacios para los peatones, de las aceras, de la línea de cebra, la línea de stop ante la línea del paso de peatón, el uso de los puentes peatonales, tanto aéreos o soterrados para peatones, y todo lo que tiene que ver con el adecuado uso de las vías de los peatones y de los pasajeros, y sanciona a los peatones y a los pasajeros por su número de cédula, porque es la forma de que se tiene también de ver hacia futuro cómo nosotros logramos una cultura, una nueva cultura ciudadana, y el proyecto, aparte de esas sanciones, porque no todo es sanción, hay países que han aprobado leyes drásticas que sancionan, que penalizan, que criminalizan y se expresa la tipificación en delito, pero hay también una parte que debe ir hacia la educación para la prevención. Entonces el proyecto establece esta parte de nueva cultura ciudadana, estableciendo la educación vial en los 3 niveles de educación, educación inicial, básica y media, para nosotros lograr en una generación, o por lo menos una generación y media, ciudadanos más conscientes de cómo conducirse o cómo expresarse en las vías públicas como conductor, como pasajero y como peatones. Solamente así, cuando nosotros trabajemos hacia la escuela, porque ¿qué es la educación vial? Es civismo, es respetar el derecho de los demás, respetar la vida del otro, es ceder el paso, saber quién tiene el derecho de paso, y todos unos temas de conducta y de civismo que se aprenden o en la casa o en la escuela. Eso es así. Y que eso se pueda ir complementando con campañas continuas de educación vial, de prevención, como el gobierno está haciendo a través de los videos del 911, que son situaciones que pasan en República Dominicana a diario, y que cada una de esas situaciones tiene un afectado, una familia, o que murió la persona, o que afectó el vehículo, o que dañó la propiedad pública o privada, o que quedó herido o con lesiones, y a veces lesiones permanentes. Entonces yo creo que estos tipos de campañas deben mantenerse en el tiempo, porque hay que hacer un stop en la conciencia de nosotros, porque los ciudadanos, no solamente en República Dominicana, según estemos de nuestro estado de ánimo, así mismo expresamos eso cuando salimos a las calles. Entonces hay unas normas de conducción que hay allá afuera y que nosotros debemos ir respetando, y sobre todo que garantizando la vida de los demás y el derecho de los demás también, porque los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Entonces, eso es lo que lleva el proyecto de ley, tratar de ver cómo también el régimen de consecuencia complementa el régimen de educación, de concientización, porque tampoco, si no hay un régimen de consecuencia, la ley va a quedar en lo filosófico, sería una letra muerta, sería un simple texto que los ciudadanos no tendrían ese ánimo de poder cumplir, porque viene una sanción, porque va a tener que pagar una multa, porque le van a quitar los puntos de la licencia de conducir, porque van a haber agravantes cuando usted conduce bajo el efecto de la droga, del alcohol, se lleva la luz roja del semáforo, en vía contraria, exceso de velocidad, reincidencias, imprudencias, es decir, toda una serie de tipificaciones de conductas que llevan a que en la República Dominicana ya los accidentes de tránsito no se consideren a nivel general, aunque sí hay, en la mayoría de los casos puede darse sí, que sea un homicidio involuntario. Hay ciertos tipos de conductas criminales en el conducir de cada uno de nosotros que llevan a que esto se tipifique como agravante, y como que no es involuntario, sino que, como bien decía un colega, la persona que va a violar la ley hace un estudio de factibilidad, y si le da positivo se roba la ley y se viola la ley. Eso es así. 3 aspectos fundamentales. Al inicio usted mencionaba
varias instituciones que se van a integrar, pero no vi que mencionó la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ni la Autoridad Metropolitana de Transporte. Ni la OPRE. Ni la OPRE. Sí, ¿Por qué? Porque estas tres oficinas, sus funciones permanecen cambiadas. Me explico, hay una transformación no solamente en el nombre, sino en el criterio organizativo. En el caso de la ME, tiene el nombre de metropolitano, pero tiene carácter nacional, nosotros lo convertimos en este proyecto de ley en la DGCET, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, dependiente de la Policía Nacional, pero cumpliendo todas las directrices del Consejo Directivo del CD-Intran o del Intran. Y tú dices, bueno, Tobías, pero cambiar el nombre no es así. AME en este proyecto tiene convertido en DGC todas sus atribuciones, sus roles, sus competencias, sus alcances, un cuerpo especializado, unidades técnicas de investigación de accidentes que se declara de alto interés para el país, la investigación técnica de los accidentes de tránsito, ese cuerpo especializado armado, auxiliar del Ministerio Público, va a tener que levantar expertise técnico y científico, aunque sea simulado a croquis armado o computarizado de los accidentes de tránsito donde hayan víctimas mortales, 1, 2 o 3 fallecidos, lesiones permanentes, daño a la propiedad pública y privada, y sobre todo que este expertise le sirva al sistema de justicia para justificar y dar evidencia de los accidentes. La AME va a tener convertida en DGC recursos para tener alcoholímetro, que no está en la ley 241, los niveles de alcoholemia de 0.05 gramos sobre decilitro de sangre en alcohol expirado, solamente permitido para conductores particulares, individuales, tolerancia cero para el transporte de pasajeros y de carga en cuanto a la ingesta de alcohol y de drogas, la medición de drogas también en conductores, el radar como mecanismo tecnológico y como herramienta tecnológica para imponer sanciones, que actualmente ninguna de esas dos herramientas, aunque está prohibido, pero no está como herramienta para que el juez pueda determinar. Perdóname, la imposición. Pero eso está prohibido aquí, pero aquí es el único lugar donde se vende alcohol hay un drive-thru para vender alcohol a los conductores. El único país del mundo, pero ya ahí la autoridad del Ministerio Público y la Procuraduría deben intervenir, porque ya eso es un tipo de negocio. Incluso cuando se le da el permiso, se deben tener esas regulaciones. Pero nosotros atacamos más el tema de la ingesta de bebida en el vehículo y de las drogas también en el conductor, sobre todo en el conductor, fuera del pasajero, de los pasajeros que estén bebiendo, porque también hay otras leyes de drogas, sobre bebidas alcohólicas, sobre la prohibición a los menores, que no son parte del alcance de esta ley. Es decir, lo que nosotros hemos tratado de evitar es que entrar en conflictos de intereses comerciales que salgan del alcance de esta ley, porque mientras más entramos en conflictos de intereses comerciales, ya el proyecto tiene más impedimento para tener consenso. Entonces, ya hay leyes comerciales que deben evitar y restringir que hayan negocios que expendan. Que están las leyes, Tobías, que expendan y que están en leyes existentes, que lo que hay es que por ejemplo, la ley que tiene que ver con la Ley General de Salud prohíbe eso. Sí. La ley 4201. Sí, por eso si hay leyes existentes uno no puede sobre legislar, es decir, claro, hiperlegislación se llama eso, es decir, de nada sirve hacer una legislación de algo que ya existe. Tiene sentido. Y en cuanto a la OMSA y a la ONSA y la OPRE actualmente, aunque son oficinas del gobierno, se manejan con carácter de oficinas, son prestadoras de servicio de transporte, son operadoras. Entonces el proyecto establece que la ONSA va a pasar a ser una empresa pública nacional de autobuses con carácter nacional o mixta, pública-privada, y que la OPRE también va a pasar a ser una empresa prestadora de servicio de transporte ferroviario o cualquier otra modalidad o mixta. Ambas tendrían carácter de ley, que ahora lo tienen por decreto, dejan de ser oficinas, no tendrían un director general, sino un vicepresidente ejecutivo, y estarían trabajando con el nivel de eficiencia, de eficacia que lo hace, por ejemplo, Seguro Banreserva, el Banco de Reserva, que son entes, que son empresas del Estado, ¿verdad? Y el Estado lo puede hacer porque la Constitución lo establece. Ahora, ¿qué haría el Intran? El Intran regularía a esa empresa pública de autobuses o de ferroviarios, igual que va a regular a los demás prestadores que van a operar las demás rutas.
los prestadores, porque son prestadores privados los demás. Entonces el rol del Intran sería regular y de los ayuntamientos esas rutas, ese servicio público que se da a través de las diferentes políticas que se definan en el Intran. Así es como quedaría la reforma institucional. Te digo la verdad, tú sabes, y tenemos mucho tiempo discutiendo sobre ese particular programa de radio, de televisión y todo lo demás, tú y yo, ¿verdad? Pero a mí lo que más me preocupa de todo esto es que esta ley se apruebe, como todas las leyes del mundo, y aquí no se cumplan. Ese es el problema. El problema es que estamos hablando de la ley 4201 sobre salud, estamos hablando de la ley 241 de hace mucho tiempo, que establece muchos mecanismos de control, pero no se cumplen. Por ejemplo, tú hablabas de los anuncios publicitarios, spots del gobierno, de la presidencia. Excelente campaña, nosotros aquí la comentamos, sobre la prevención y sobre lo que se ve allí en estos spots publicitarios. Es que la realidad nuestra es que violamos todos los días las leyes de tránsito. En todos los países. Esos fatales accidentes de tránsito. Sí, mira, yo entiendo que nosotros como legislador debemos asumir nuestro rol. Yo te puedo decir que 6 años dirigiendo tránsito terrestre, sufriendo las imperfecciones y las distorsiones de un sector donde esa dirección no tenía recursos, pero habían 8 oficinas que tenían presupuesto y que le quitaban las funciones que tenía la que estaba por ley, te crea una frustración desde el punto de vista de lo que debe ser la sociedad que nosotros aspiramos. Entonces, sobre esa base, nadie le iba a permitir, por ejemplo, a Tobías Crespo que durara 6 años en un congreso, siendo de ese sector y no haciendo un aporte fundamental a ese sector. Entonces, yo estoy cumpliendo con mi rol de legislador, presentando al país, creo que una iniciativa bien consensuada, bien analizada, profesionalmente debatida, con todos los sectores, aplicable, pero si no hay voluntad política, si no hay recursos presupuestarios para el sector, si no se forman a los profesionales y a los agentes del sector, a los empleados del sector, si no utilizamos las tecnologías de información y comunicación para la prevención y sancionar a los violadores, y si no verdaderamente llevamos a la República a un estado de derecho donde el ciudadano entienda que el que la hace, la paga, y que en definitiva las leyes son para cumplirlas, entonces no tiene sentido que haya un Congreso, pero tampoco tendría sentido que haya un Poder Ejecutivo para hacer cumplir lo que nosotros aprobamos. Entonces yo entiendo que aún con ese pesimismo que embarga a muchos ciudadanos, y no solamente en República Dominicana, sobre el tema de que hay leyes, que hay muchas leyes, que hay leyes que existen y que hay que cumplirlas, nosotros estamos, así como lo hicimos en tránsito terrestre y salimos bien, cumplimos con nuestro rol, tenemos un rol de legislador y esa responsabilidad que se nos ordenó a nosotros la estamos cumpliendo. Entonces, tendría que cumplir el Ejecutivo, tendría que cumplir el sistema de justicia, porque también nosotros vemos los problemas de las vías, del tránsito, del caos, de los tapones, del transporte público deficiente, de toda esta barbaridad y salvajismo que se cometen en las calles, pero en el sistema de justicia también hay unos desórdenes grandes con este tema de la ley 241, de las pólizas de seguro, de los jueces, de los fiscales. Entonces, yo entendemos que los jueces también, que hay jueces que participaron muy valiosos en este proyecto de ley, 6 jueces que agradecemos también los aportes que hicieron esos jueces y fiscales también, coordinadores de fiscales especiales de tránsito. Aquí aportó mucha gente, Elías, y entendemos que al final es un proyecto país. Yo digo que ya la autoría mía sale y se desprende y se la dejamos al país. Yo creo que sí, yo creo que es un excelente aporte. Yo estoy muy identificado con este proyecto de ley. A propósito de las pólizas de seguro, ¿tiene eso contemplado dentro de la ley? Primera pregunta, te voy a hacer 2 preguntas al mismo tiempo. Y la otra es, ¿con qué intereses te has encontrado en esa ley? Bien, hablando de intereses, las pólizas de seguro es un sector importante, las aseguradoras, las reaseguradoras, los corredores de seguro, fueron escuchados ellos también. Este proyecto determina que todo el que tenga un vehículo de motor debe tener una póliza de seguro que se haga responsable de daños a terceros en responsabilidad civil hasta el monto de la póliza, y que todo vehículo debe tener esa garantía para cuando sea conducido.
y sobre esa base establece incluso en el procedimiento cómo los tribunales deben establecer esa garantía económica, esa indemnización, en resarcir los daños a la propiedad pública, a la privada, y sobre todo que las víctimas de accidentes de tránsito las prioricemos, sobre todo las víctimas, los que fallecen, los familiares de los fallecidos y los que quedan postrados en una cama con lesiones permanentes, con clavos, es decir, quedan a veces como parásitos. Digo parásitos del punto de vista de que no pueden ni movilizarse a nivel humano y que representan, después de ser un sostén económico de sus hogares, pasan a ser una carga para sus familias, mantener esa persona con vida y con salud mínimamente, y que destroza los presupuestos de la nación. Fuera de lo que se gasta en el sistema de salud, de lo que se gasta en el sistema de justicia, con las indemnizaciones, las pólizas, los daños. Y sobre todo hay algo importante, que es el tema que ahorita hablé, que es la investigación técnica de los accidentes de tránsito. El pecado original aquí viene del acta de infracción. Si en el acta de infracción no se levantan todos los daños a la propiedad pública, a la propiedad privada, a los heridos que hubo, a las señales de tránsito, a los portes del tendido eléctrico, a la barrera de los puentes, a los cables de los puentes, las barreras de seguridad, realmente la empresa de seguro no tiene una evidencia de a quién va a resarcir. Por eso yo digo que la investigación técnica de los accidentes de tránsito va a ser fundamental para que en la República Dominicana vayamos avanzando en un sistema de seguridad vial que permita que no solamente las empresas de seguro resarzan los daños que se provocan con accidentes de tránsito, sino también que garanticemos la salud, la atención, y no solamente a nivel médico, sino también emocional y psicológico. Hay muchos afectados que después que tienen estas situaciones tienen traumas que no se curan nunca y que no tienen precio, pero representan un gran valor en la calidad de vida de esa gente que perdió un familiar o que tienen un familiar en una habitación. El 50% de las muertes ocurridas en el año 2015 ocurrieron por accidentes de tránsito. Bueno, más que cualquier otra enfermedad que ocurre en el país. A nivel de violencia vial está por encima de los atracos, los feminicidios, el tema de las riñas, los homicidios. Si tú le quitas las 2,000 y pico de víctimas anuales que tienen los accidentes de tránsito, y está por encima de todo esto, pero nosotros entendemos que se debe seguir reforzando la parte de, aunque hay que sancionar fuerte, la parte de concientización. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, aquí mueren 40 personas de dengue al año y se moviliza el país entero, Salud Pública imprime una cantidad de volantes, salimos todos los servidores públicos a ir con abate, con cloro, a los tanques y todo lo demás, y son 40. Sin embargo, y yo entiendo que eso hay que hacerlo, incluso más que movilizarse por los 40, hay que prevenir que esos 40 fallezcan. No ocurra. Porque nosotros estamos en la ruta de ciclónica y es endémico el dengue, aquí es endémico. No vamos a dejar de tener dengue nunca en la vida. Sobre los accidentes, no podemos considerar que lo mandó Dios, que lo mandó el destino. Hay que aportar a las campañas de educación, porque si aquello se lleva 40 y esto se lleva 2,000 y pico, y nosotros tenemos que las estadísticas, que las tenemos a mano, el Estado tiene esas estadísticas de qué es lo que está pasando con los accidentes de tránsito, vamos a intervenir con recursos, vamos a coger el tema como lo cogió el presidente de la República, que lo declaró de alta prioridad, que lo habló en su discurso de toma de posesión, lo habló en la campaña y lo reiteró hace un mes cuando creó por un decreto la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial. Eso es un tema país. A nosotros solamente hasta que no nos llega la tragedia, no sabemos lo que significa los accidentes de tránsito. Me dejaste de lado los intereses con los que te has enfrentado. No, mira, los intereses en cualquier ley, y sobre todo 50 años, un sector, el Estado dejando de permitir muchas cosas y que los agentes del sector se hagan dueños, ¿verdad?, del sector y sin regulación, sin autoridad fuerte y con varias instituciones, realmente han creado intereses muy fuertes, pero nosotros tenemos, gracias a Dios, y hemos actuado, no solamente yo, sino la Comisión de Obras Públicas, con la suficiente interés, responsabilidad y respeto hacia todos los intereses que se han creado, y las personas que han ido por la Cámara de Diputados no han visto que ha sido un proyecto de ley para dañar sectores, para afectar intereses, sino en beneficio del país. Es decir, no hay cuestionamiento
ni en la comisión, ni en los diputados que estuvimos ahí, ni a nivel particular con nosotros, porque durante nuestro accionar como funcionario público, como político, y sobre todo de una nueva generación, no hemos cuidado de eso, de no entrar en que se nos cuestione nuestro accionar con esos intereses. Entendemos que existen, que están ahí, que van a seguir estando ahí, que eso se dirime en los tribunales, que este proyecto de ley es para precisamente aportar a que estos conflictos se reduzcan, y si existen, porque hasta con la esposa de uno tiene unos conflictos, en la cama una mitad de uno y otra mitad de otra, sí. Si hay intereses. Entonces yo entiendo que desde el punto de vista de un legislador, lo que debe sopesar cuando somete un proyecto de ley, ¿a quién beneficia más? Si beneficia a las grandes mayorías, si beneficia al país, y en definitiva este proyecto beneficia a todos, incluyendo a los que están en los intereses. Entonces no hay problema para que pudiéramos llegar a un consenso, un nivel de consenso que permitió aprobarlo en segunda lectura. Te digo que todos los diputados del PRM, del PRD, del Partido Reformista, del PLD y los minoritarios votaron. Solamente uno no votó, y no porque no estaba de acuerdo, sino porque planteó una propuesta y no pasó, se le tumbó a nivel de la mayoría que tenía el hemiciclo y se expresó el hemiciclo, y eso es un organismo colegiado. Es decir, que lo que yo entiendo es que al ser un proyecto país, los intereses generales se sobrepusieron a los particulares. Es como nos enseñó una vez el profesor Juan Bosch, ir de lo general a lo particular para volver de lo particular a lo general. Yo creo que aquí el interés general ha primado, va a primar, y cuando nos llega la tragedia no importa de quién seamos, de qué sindicato, de qué prestador, de qué punto, ni de qué equipo de la pelota, si somos escogidistas, liceístas, aguiluchos. La forma más democrática de fallecer es un accidente de tránsito, ahí morimos todos. Tobías, sin desperdicio, gracias por estar con nosotros aquí en De Cerca con Elías Ruiz Matuk. Te vamos a volver a invitar porque quedaron algunos temas todavía por discutir, que quisiéramos discutirlo contigo también. Ojalá que se haya aprobado ya, si nos invita, y que seamos ya parte de la aplicación en sí de la ley, porque de verdad que ya es una discusión que yo le he llevado en mucha prensa, en mucha opinión pública, y creo que el país entero, la mayoría está concientizado de que este proyecto es favorable. Si las críticas han sido muy pocas, muy mínimas, incluso de 300 y pico de artículos, casi 400, solamente en la prensa ha salido un tema, que es el del transporte de menores en motocicleta, y cuando se tiraron las encuestas, aunque uno no puede como legislador tener un populismo legislativo, pero el 80% aprueba esa prohibición. Pero claro. Es decir que, en definitiva, nosotros tenemos que aspirar a que las cosas vayan avanzando. Sí, positivamente, de verdad que sí. Gracias, Tobías, a ustedes también, amigos televidentes, por estar con nosotros aquí en De Cerca con Elías Ruiz Matuk. Recuerde, todos los sábados de 9 a 10 de la noche, con nosotros aquí en Cinevisión. No se lo pierda, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. El país en esta semana.